la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, dándote gracias, pues nos permites a través de esta palabra, Señor, tener un tiempo en el cual podemos meditar, analizar y también profundizar en ella y recibir una administración para nuestra vida. Estamos conscientes, Señor, que estamos estudiando y viendo todos los sucesos que acontecerán en el futuro, pero en un futuro muy cercano. Y esperamos, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestra vida para poder entender, comprender, Señor, y saber, Dios mío, perfectamente de acuerdo a esta palabra, qué es lo que va a ocurrir y cómo sabremos, Señor, cómo ocurrirá. En el nombre de Jesús pedimos tu gracia y tu dirección para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Bien, vamos entonces a ver en el día de hoy lo que es el título que aparece, por supuesto, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, título que no está en los originales, simplemente aparece en la Reina Valera como condenación de la gran ramera, como para poder entender de qué se trata el capítulo.
En el capítulo 17, entonces, en el que vamos a entrar, se describe con mucho más detalle quién es la Babilonia y la sentencia de Dios contra ella. Por otro lado, debemos considerar juntos los capítulos 17 y capítulos 18. No podemos darlos juntos en un solo tema porque sería un tema de 2 horas, por lo tanto sería muy difícil. Pero entendamos que debemos considerar los 2 capítulos juntos, el 17 y el 18 de Apocalipsis, ya que en ambos se trata diferentes aspectos del juicio divino contra Babilonia. Notaremos que en el capítulo 17 lo que vamos a estudiar se nos revela el carácter religioso político de Babilonia. Desde la perspectiva religiosa es presentada como una gran ramera en cuanto al aspecto político, viene asociado por supuesto con la bestia. Luego en el capítulo 18, que lo vamos a ver en la próxima temática, se centra mayormente en el aspecto comercial de Babilonia. Tenemos por lo tanto 3 áreas que el diablo siempre ha utilizado para controlar al hombre. Tenemos la religión, la política y también lo económico o el comercio. Y para tener una visión más amplia de estos capítulos, hemos de ver, por supuesto, la relación que tienen con el final del Apocalipsis. Notemos algunos contrastes que son importantes. En el capítulo 17, Babilonia es representada como una gran ramera que viene montada sobre la bestia, mientras que en Apocalipsis, por supuesto, sigue mostrándonos ahí Apocalipsis 19, 7, 8 y también Apocalipsis 21, 2, se establece un claro contraste con la iglesia que es, por supuesto, representada y presentada como la esposa del Cordero. Ese es algo totalmente diferente, o sea, viendo lo que significa en este sentido el contraste, lo contrario a lo que vemos en la gran ramera o la Babilonia, que también vamos a estudiar. También se contrasta la ciudad de Babilonia, que es la habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. En Apocalipsis 18:2 lo marca. El contraste diferente con la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que es totalmente diferente. Ahora, veamos entonces, de acuerdo a lo que Juan ve y de acuerdo a lo que Juan recibe en el capítulo 17, versículo 1 y 2, donde habla de la sentencia contra la gran ramera. Como acabamos de decir, hay una estrecha relación entre el capítulo 17 y el capítulo 18. Y también diría que hay una estrecha relación en todos los siguientes capítulos que vamos a tener hasta el final de él. Ahora, esto queda demostrado por el hecho de que en ambos casos es el mismo personaje, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Aquí aparece en los últimos capítulos de Apocalipsis este personaje. Este personaje introduce con las mismas palabras el futuro que espera la gran ramera y la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Está en todos los últimos capítulos de Apocalipsis. Si nosotros comparamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, por supuesto, vemos esa realidad. Por el momento, lo que tenemos aquí es la sentencia contra la gran ramera. Se trata entonces del veredicto judicial de Dios contra ella, así como de su ejecución, de su realización. ¿Cuál es la razón de su juicio? ¿Por qué Dios la está juzgando? ¿Por qué Dios la está sentenciando? ¿Por qué Dios va a castigarla? Notemos que es descrita primero como una gran ramera. El principio, hermano querido, lo podríamos decir, esto haría referencia a una mujer que vende su cuerpo, pero con más frecuencia este término es usado en toda la Biblia en una y otra ocasión y se refiere, por supuesto, a la prostitución espiritual. No está referida a una situación como todos conocen hoy día, el funcionamiento del mundo y también la idea del mundo de una ramera. Está enfocada en la Escritura como la prostitución espiritual. Aparece en Jeremías capítulo 3, en Isaías capítulo 1, en Ezequiel capítulo 16, para dar solamente algunas referencias a lo que estoy mencionando. Entonces, esta situación de ser ramera
está implicando a la prostitución espiritual. Dios trató al pueblo de Israel en una y otra ocasión de la misma manera por su prostitución espiritual. Y de esto entonces es de lo que se le acusa, de prostituirse espiritualmente. Este tipo de fornicación espiritual consiste básicamente, primero, en dejar a Dios, el esposo auténtico, abandonar a Dios, alejarse de Dios, para ir detrás de los amantes o dioses falsos. Ahora, ¿con quién ha fornicado esta gran ramera? ¿Cuál es el área en la que ha ejercido su nefasta influencia espiritual? Eso es lo que tenemos que analizar. Para contestar estas preguntas, Juan nos da varios datos y comienza a delinear estos datos. Está sentada sobre muchas aguas y con ella han fornicado, dice, los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En primer lugar, notamos que Juan no pretende que nosotros interpretemos literalmente todos los detalles que él nos da, porque aquí no nos dice, o aquí nos dice en realidad que está sentada sobre aguas. Así que imaginemos a una mujer, a una ramera sentada sobre aguas, y se va a hundir, dice. Pero un poco más adelante Juan nos dirá qué es lo que eso significa. Sentada también dice sobre una bestia escarlata, también lo menciona de esa manera, y todos imaginamos lo que eso podría significar en lo literal. Pero Juan no está tratando de que nosotros interpretemos literalmente, sino que busquemos el significado espiritual de aquello. Ahora bien, ¿a qué se refieren las muchas aguas sobre las que está sentada la ramera? Vamos analizando. La contestación la encontramos un poco más adelante en el mismo pasaje que leíamos. Las aguas que has visto, dice Juan, o el ángel le dice a Juan, que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, a eso se refiere entonces cuando dice que esta mujer ramera se sienta sobre las aguas. En todo caso, la expresión no es nueva, sino que ya fue utilizada por el profeta Jeremías, recordemos un poquito, para referirse al juicio sobre la antigua Babilonia. Allá en Jeremías capítulo 51, versículo 13, habla allí Dios a través de Jeremías, dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, has venido a tu fin la medida de tu codicia. Y podemos pensar entonces y analizar, puesto que el diablo siempre intenta imitar a Dios con todo lo que Dios quiere hacer o ha hecho. Satanás siempre trata de imitarlo. Y con este hecho entonces intenta también copiar el gran trono divino descrito en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Delante del cual, dice la Escritura, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Así que es una gran ramera, de acuerdo a lo que es la expresión que Juan coloca allí, porque ha extendido su influencia sobre muchos pueblos y muchas naciones. Pero aún más, nos dice que también ha fornicado con ella los reyes de la tierra. O sea, los reyes de la tierra se han relacionado con ella y han fornicado con ella. Esto nos da una idea entonces de su poder y también nos da una idea de su influencia, que vuelve a ser subrayada en Apocalipsis 18:3, que lo vamos a ver en la próxima lección. Ahora, todo esto nos lleva a pensar que las naciones acogerán el sistema idolátrico de la gran ramera, dando la espalda, por supuesto, al Dios verdadero. Eso es lo que se entiende en esto. Queda claro que las personas son incurablemente religiosas, que tienen ese apego a la religión. Y esto es una verdad en todo el mundo. A razón de esto, entonces podríamos decir que es porque Dios nos ha creado para su adoración, para que nosotros le adoremos. Todos los seres humanos somos seres espirituales. Por lo tanto, de una u otra manera, el ser humano trata de encontrar a Dios a través de 1000 religiones o a través de muchas religiones.
Y si no adoramos al verdadero Dios, y si no adoramos a Dios que es verdadero, entonces nos inventamos otros dioses falsos para adorarlos, porque el hombre tiene necesidad de adorar una deidad. Entonces, mirando esto, la gran ramera parece que ofrecerá en el futuro una nueva religión. Impondrá en el futuro una nueva religión con la que conseguirá atraer y unir a todas las naciones del mundo una vez que se hayan rebelado, por supuesto, en contra del Dios verdadero. Esto ya fue descrito en el capítulo anterior, cuando los hombres no se quisieron arrepentir de sus pecados, sino que blasfemaron el nombre de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 16, 9, estoy citando eso, y también el capítulo 16, 11 y versículo 21. Ahora, la pregunta que nos hacemos aquí es: ¿cómo lleva a cabo su misión la gran ramera? ¿De qué manera ejecuta esta misión? La contestación también la encontramos aquí. Y dice: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, ella conseguirá, la gran ramera, embriagar a los moradores de la tierra con su sistema idolátrico anti Dios. De ese modo, los hombres andarán como borrachos sin darse cuenta de su estado calamitoso, de sus inconscientes totalmente de la verdadera situación que viven. Habrán perdido el control de sí mismo bajo sus efectos o los efectos de la gran ramera y de ese alcohol que supuestamente no está totalmente controlando a los hombres, y también pierden su dignidad ante esa realidad. Entonces, cuando vemos nosotros que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, nos damos cuenta que tiene un poder para engañar a los hombres. Ahora, de acuerdo a la Escritura y en la misma palabra de Dios, esto ya había sido anunciado también por el profeta Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 51, capítulo 51, versículo 7. Allí Jeremías habla y dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. O sea, estamos viendo entonces que esto ya se había hablado. Lo curioso aquí es que esta gran ramera también está al servicio del Señor. Aquí lo podemos ver de esta manera. Podríamos decir que es Él quien permite que las naciones sean engañadas y queden entontecidas, parece una palabra rara, ¿no? Entontecidas como consecuencia de haber rechazado al verdadero Dios y su evangelio de salvación. Esto lo marca a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 y 12, cuando dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que todos aquellos que no quisieron creer a la verdad sean engañados. Ahora, la descripción de la gran ramera que hace Juan en Apocalipsis 17, 3 al 6 enfoca esto. Empezamos a notar cómo y de dónde recibió Juan esta visión. Lo que dice Juan dice: y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Dónde recibió la revelación? En el desierto. Entonces, fue llevado en el espíritu y lo hace igual, o lo dice igual como lo dijo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Luego comienza la descripción de la mujer, haciéndonos notar que estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿quién es esta bestia? No hay duda de que es la misma que ya nos fue presentada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. La descripción de ambas coincide en que tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, vemos una asociación directa entre la mujer y la bestia. Esta relación puede ser interpretada también como que la bestia sustenta a la mujer, o que la mujer controla a la bestia. Puede ser ambas en realidad. Lo más probable es que haya un intercambio de factores entre ambos, ya que las dos tienen propósitos similares, se ayudan mutuamente, podríamos decirlo.
Esta unión interesada, por supuesto, entre el Estado y la religión, la hemos podido ver muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad y estamos viéndola hoy día cada vez más cercana todavía. Notemos que mientras que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, se nos dice que la bestia tenía un nombre blasfemo sobre sus cabezas, aquí se añade que toda la bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Vimos también que la blasfemia era una de las características de la bestia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Todo esto implica entonces que el gobierno de la bestia estará caracterizado por la blasfemia abierta contra Dios. Esta blasfemia se puede manifestar de dos maneras: por el insulto descarado contra Dios y también porque la bestia tomará para sí misma los nombres y títulos que legítimamente le corresponden a Dios. Ante esta realidad, entonces nos damos cuenta que sin duda esto seguirá sucediendo. Ahora, esto también coincide con lo anunciado por el profeta Daniel. Daniel habla acerca de esto en el capítulo 7, versículo 25, y dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Luego Daniel capítulo 11 versículo 36 marca y dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, a continuación, viendo todo esto, la atención se centra nuevamente en la mujer y en su vestido, en lo que Juan enfoca. Y dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. No cabe duda de que los detalles acerca de su vestido nos proporcionan información acerca de quién es esta mujer. En principio, notamos que su vestido era escarlata, lo que quiere decir que iba perfectamente conjuntada con la bestia sobre la que iba sentada, porque recuerde que la bestia también era escarlata. Apocalipsis 17:3. Entonces, al mismo tiempo vemos que el dragón también era escarlata. Apocalipsis 12:3. Ahora, también vemos que iba deslumbrantemente adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Como todas las prostitutas, esta también vestía de tal manera que lograra llamar la atención. De allí nace también la situación, ¿no?, de que muchas veces cuando las mujeres usan vestidos rojos, normalmente se les cataloga de esa manera porque el color rojo, dicen, identifica a la prostituta, por el hecho de que la mujer de Apocalipsis viste de rojo. Pero lo que en este caso nos sorprende es la riqueza, ostentación y lujo de su vestido. No hay duda de que esta gran ramera, así como la menciona Juan, se había enriquecido mucho a costa de promover su falsa religión, al punto de que vestía como una auténtica reina. Pero no olvidemos que toda esta ostentación exterior de lo que usaba solo tenía el propósito de compensar y ocultar su pobreza y su vacío interior. El siguiente detalle que Juan nos da, que llama la atención de Juan, es que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El cáliz de oro podía sugerir que dentro habría una bebida deliciosa, pero la realidad es que estaba llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, lo que sugiere algo maloliente, algo detestable, algo
no deseable. Sin embargo, muchos beberán de él, fijándose, por supuesto, solo en el exterior, el oro, sin fijarse en lo que hay en su interior. Luego, de acuerdo a la descripción de Juan, dice, en su frente un nombre escrito, un misterio. Quizá esto quiera decir que aunque su nombre aparece en la frente de tal modo que todos pueden verlo, sin embargo es un misterio. ¿En qué sentido? Algo que debe ser revelado. Tal vez nos esté indicando que hay algo mucho más profundo que lo que se ve a simple vista, de lo que se observa solamente en la frente de esta mujer. Pero el ángel procede ahora a revelarlo. ¿Y qué es lo que dice el ángel? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En cuanto a este nombre, empecemos por recordar brevemente lo que Babilonia representa en la Biblia. El desafío a Dios, eso es lo que representa Babilonia, en el sentido de que Babilonia desafió a Dios. Y eso es expresado originalmente en la Torre de Babel. Allí comenzó Babilonia, en la Torre de Babel. Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, está allí todo mencionado lo que sucedió en la Torre de Babel. Entonces allí nacen las falsas religiones y también nace la idolatría. Babilonia era un centro de adoración pagano y su idolatría excedía todo lo imaginable. También estaba allí la superstición, junto con la hechicería, la magia, el culto a los astros. Eran prácticas comunes entre los babilonios. Por lo tanto, allí nace todo el desafío en contra de Dios. Estaba el orgullo, estaba la crueldad, estaba la opulencia, estaba el vicio. Eran sus señas de identidad. O sea, así era Babilonia y así se creó Babilonia. Lo leemos, por supuesto, también en Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11, cuando habla acerca de Babilonia y cómo era. Ahora, Babilonia fue el lugar donde Israel fue llevado en su exilio y fueron quienes destruyeron también el templo de Jerusalén. Vemos la historia. Su emperador exigía honores y adoración divina. Eso lo vemos en Daniel capítulo 3 del versículo 1 al 6. Siempre exigiendo adoración y siempre exigiendo, por supuesto, de que él era alguien divino. Pero la Babilonia de la antigüedad ya había desaparecido físicamente. Por lo tanto, cabe preguntarnos a qué Babilonia se refiere ahora Apocalipsis. Será muy importante que estemos atentos al futuro, muy importante que observemos muy bien, porque fijémonos en cómo es descrita. Aquí dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, podemos decir que Juan está describiendo aquí, de acuerdo a lo que el ángel dice, que esta Babilonia es la maestra de las otras rameras. Por eso la describe como la madre de las rameras, la que le enseñó a las otras rameras. Y ese hecho, hermano querido, unido al gran éxito que tiene, por supuesto, esta gran ramera, nos lleva a la conclusión de que tiene una tremenda capacidad para seducir a los hombres y apartarlos de su debida fidelidad a Dios. Los aparta de la búsqueda del Señor. Por último, y digo por último solamente en el punto que estoy tratando, como parte de su descripción, Juan nos dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Como muchas rameras, esta mujer estaba ebria, pero no por beber bebidas alcohólicas, sino de la sangre de los santos. Puedo decir yo, esta vivida expresión que Juan nos muestra se empleaba con frecuencia en el mundo antiguo para describir constantemente el cruento deseo de violencia, o sea, el hecho de ser violento. Ella se deleita en matar a los creyentes de la misma manera que un ebrio lo hace bebiendo vino. Se deleita. Nunca se cansa, siempre quiere más. En estos propósitos asesinos aparece también asociada la bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13:7, que es lo que quiere hacer. Ambas
la gran ramera y la bestia, están unidas por su deseo de acabar con el cristianismo que anuncia al único Dios verdadero. Por lo tanto, esta gran ramera habrá conseguido unir al mundo en una nueva religión, de la que se caracteriza, por supuesto, y que es característica dominante, es su rechazo violento contra el cristianismo. Totalmente perseguir a los cristianos. Llegados a este punto, entonces debemos tener una visión amplia, muy amplia. Y lo que voy a decir, por supuesto, creo que debe ser entendido de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos asociar a la gran ramera con la Iglesia Católica por el hecho de que durante los primeros siglos persiguió a los cristianos en la Santa Inquisición. Y los persiguió y los mató, y miles de cristianos fueron muertos por el simple hecho incluso de tener una Biblia. Porque la persecución, debemos entender aquí, contra el cristianismo se extiende hasta el día de hoy por infinidad de países, como los musulmanes, los hindúes, los budistas y también los ateos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que la gran mayoría de los cristianos, no digo todos, pero la gran mayoría de los cristianos con mucha facilidad apuntan hacia allá, pero aquí debemos entender que dice, es un misterio. Aquí debemos entender eso. Entonces, recordemos también que por lo que estamos estudiando habrá una nueva religión en la gran tribulación, la cual perseguirá a los cristianos. Podríamos decir entonces que ni siquiera va a ser la Iglesia Católica, porque de alguna manera, si bien es cierto, parece que todo apunta para allá, pero debemos ser muy cuidadosos y no especular ante lo que la Biblia nos enseña. Podemos decir que este es un hecho en el que parecen estar de acuerdo muchas culturas muy diversas. La persecución hacia el cristianismo. Ahora mismo hay muchos cristianos que mueren en Europa, en Asia, y son perseguidos y muertos por simplemente servir a Dios. Entonces, la visión que Juan tuvo fue tan espantosa que dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta es la primera vez que Juan hace una observación así. Quedé asombrado con gran asombro. Y podemos pensar que en este momento ya había presenciado cosas realmente extraordinarias, porque ya estamos en el capítulo 17 y Juan ha visto una cantidad de cosas increíbles, pero aquí estaba asombrado totalmente. Entonces, ¿qué es lo que le asombra? ¿Qué es lo que le asombra a Juan? Entonces, desde la adoración de millones de personas que vio Juan, de seres que alababan al Señor, hasta lo más terrible y devastador de las plagas, de los juicios que han de venir sobre este mundo impío, eso no le había asombrado tanto como lo que estaba viendo ahora. Ahora, ninguna de esas cosas le llevó a exclamar algo como ahora él estaba exclamando. La obra de la gran ramera en unión con la bestia lo ha dejado conmocionado a Juan. Entonces, veamos aquí la explicación de la visión. ¿Cómo Juan describe esta realidad? De acuerdo a Apocalipsis 17, versículos 7 y 8. La bestia, dice, que has visto era y no es. Ante el estado de asombro de Juan, el ángel que hablaba con él le dijo, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y aquí comienza sus explicaciones con la bestia que has visto era y no es. Con esto establece entonces un claro contraste con la visión que Juan había tenido del Señor al comienzo del libro. El que es y que era y que ha de venir. Apocalipsis 1:4 lo menciona de esa misma manera. La conclusión entonces es clara. La bestia solo podrá ejercer su autoridad por un breve espacio de tiempo, mientras que el Señor lo hará por toda la eternidad. Es una diferencia enorme. Dado que su tiempo es breve, el ángel añade, y está para subir del abismo e ir a perdición. Este hecho vuelve a ser repetido nuevamente en Apocalipsis 17:11. Todos sus malvados esfuerzos contra Dios y contra su pueblo,
el pueblo de Dios, fracasarán. Y la misma bestia irá a la perdición, al lago de fuego y azufre que está preparado para ella, de acuerdo a Apocalipsis 19:20. Cuando esto ocurra, los moradores de la tierra, recuerda esa frase que estuvimos estudiando en los capítulos anteriores, los moradores de la tierra, esta es una forma de referirse a aquellos que no han creído en Cristo. Finalmente serán ellos los que se asombren cuando vean que la bestia en la que todos ellos habían puesto sus esperanzas o habían confiado en su lucha contra Dios será destruida, condenada, sin poder hacer nada por librarse. Y claro está, su asombro pronto se convertirá en turbación y espanto cuando ellos mismos le sigan en su perdición eterna. ¿Qué es lo que dice Juan? Las 7 cabezas, Apocalipsis 17 del 9 al 11, dice, y el ángel sigue en sus explicaciones, pero hace una advertencia. Esto es para la mente que tenga sabiduría, así lo dice el ángel. Con esto anuncia que las verdades que va a revelarle a continuación encierran cierta dificultad y que solo los sabios las podrán desentrañar. Entonces dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Las 7 cabezas y la bestia simbolizan tanto montes como reyes. Ahora bien, ¿a qué se refiere? Que es la pregunta que nosotros queremos dilucidar. Para eso estamos estudiando, ¿no? Con frecuencia se ha interpretado como una referencia a Roma, que en el pasado fue conocida como la ciudad edificada sobre 7 colinas. Según este punto de vista, el sistema religioso y político también de la bestia establecerá su centro en Roma. Y no hay duda de que esta sugerencia tiene su atractivo, tiene su ideal, ¿no? Pero no hay que olvidar que en el Antiguo Testamento los profetas se referían en ocasiones a los reinos y reyes como montes. Por ejemplo, Babilonia es conocida como monte destruidor, Jeremías 51:25. Y el profeta Isaías anuncia en el libro de Isaías capítulo 2, versículo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cabe por lo tanto la posibilidad que estos 7 montes sean 7 reinos diferentes con sus reyes, que no tengan nada que ver con los montes que están en Roma. En este caso, no hay que perder de vista que finalmente todos estos montes o reinos, sea lo que sea o que simbolicen, acabarán cediendo su poder y autoridad al monte de Sión. O sea, todos estos reyes, ¿me entiendes? Si lo interpretamos así, de acuerdo a lo que leemos allí, entregarán todo su reino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí, desde donde el Cordero reinará, desde el monte de Sión, gobernará finalmente, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 8. El ángel continúa entonces con sus explicaciones. 5 de ellos han caído, y aquí empezamos a complicarnos un poco, dice, 5 de ellos han caído, ponga atención, 1 es, y el otro aún no ha venido, hacemos 7. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Según esto, parece que los 7 reyes no reinarán a la vez. Notemos, en primer lugar, la referencia a los 5 reyes que han caído. Es difícil interpretar esta alusión porque no sabemos si habían caído cuando Juan vivía o en el momento futuro al que hace referencia la visión, o posiblemente mucho antes de Juan. Y el hecho de que habían caído puede apuntar a que habían muerto o que sus reinos habían desaparecido. Luego anuncia que 1 es, dando a entender probablemente que es el reino que ocupaba el trono en ese momento concreto al que se refiere. Y finalmente nos dice que otro aún no ha venido, tratándose por supuesto, por lo tanto, de un reino futuro. Es clarísimo allí. En todo caso,
la duración de este último reino será breve. Pero después de los 7 reyes, aún aparece un octavo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí acabo de enredarlos y acabo de perderlos. Es difícil entender cómo la bestia puede ser de entre los 7 y ser también el octavo. En todo caso, lo que Juan señala en total claridad es su destino. Me gusta más estudiar esa parte. ¿A dónde termina el octavo? Va a perdición. Perfecto, no lo estudio más, dijo alguien por allí. ¿Para qué me voy a preocupar de quién es el octavo cuando en realidad también va a perdición? O sea, está en contra de Dios. Por muy grande que sea el éxito del mal, lleva en sí el germen de la autodestrucción. O sea, en esta realidad ellos van a perdición. Luego en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, Juan nos habla de los 10 cuernos. Parece que las 7 cabezas expresan formas sucesivas de gobierno, mientras que los 10 reyes a los que ahora se hace referencia pertenecen todos al mismo periodo de la bestia. Se trataría entonces, por lo tanto, de 10 reyes independientes que unirán sus reinos al de la bestia, cediéndoles la autoridad o dándoles su autoridad. De este modo, la bestia llega a ser señor de señores. Escuche bien eso. La bestia llega a ser señor de señores, intentando una vez más usurpar el lugar que legítimamente le corresponde solo al Cordero, al Señor Jesucristo. Intentar identificar a los 10 reyes simbolizados por los cuernos es una tarea inútil, cansadora y sin mayor respuesta, puesto que todavía no han llegado a reinar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a saber cuáles son ellos? En todo caso, su reinado será breve. Vuelvo otra vez a lo mismo que decía anteriormente. ¿Para qué profundizar en ellos cuando en realidad su reinado será breve y no tiene ninguna significancia, dice alguien así? Ahora, yo sé que hay muchos que les gusta hurguetear y les gusta buscar y posiblemente ya le han dado algunos nombres a esos reyes. Creo que no es lo bueno para hacer. Ahora, puede parecer que esta gran unión de fuerzas y de reinos es algo grande y está llamado a ser duradero, pero en realidad no será nada de eso. Será un reinado breve. En cuanto a la finalidad de su unión, por qué se unen, el ángel nos explica y dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero. Lo que les une entonces es el deseo de destruir a Cristo, el deseo de destruir a Dios. Esta situación ya fue descrita, por supuesto, en el Salmo capítulo 2. Cuando leemos el versículo 2 y 3 de este Salmo capítulo 2, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, seamos libres de ellos. Todo esto anticipa, por supuesto, lo ya anunciado en Apocalipsis 16. Allí vimos que de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta salían espíritus de demonios que hacían señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recuerde que lo vimos y hablábamos de la batalla de Armagedón. Y encontramos, por supuesto, esa batalla final en Apocalipsis 19, que también lo vamos a ver más adelante. Ahora, como no puede ser de otra manera, el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Notemos estos títulos, son una solemne declaración de la deidad y de la soberanía de Cristo. Señor de señores y Rey de reyes. O sea, ante su poder divino, todos los reinos de la tierra no son absolutamente nada. La victoria depende enteramente de Él,
pero participan de ella los creyentes, a los que se hace referencia como los que están con Él y son llamados y elegidos y fieles. Estos participan en su triunfo de la misma forma que participaron antes en la persecución y el sufrimiento. Notemos de paso la descripción que aquí se hace de lo que es un verdadero cristiano. Un cristiano llamado por Dios para salvación, elegido cuando él acepta la salvación ofrecida en Cristo. Y por supuesto vemos ahí esta realidad y el fin es la obediencia a su llamado, un verdadero cristiano. Déjeme terminar ya y cerrando esta temática. El fin de la ramera. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 16 y 17. Al comienzo, la gran ramera apareció sentada sobre la bestia, como si la controlara, pero finalmente los 10 cuernos de la bestia se levantarán contra ella y la destruirán. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En realidad, el diablo se había aprovechado de ella mientras, por supuesto, le interesó, pero finalmente la abandonó. Esta es la realidad de lo que muestra la Escritura. El diablo no entiende de fidelidad ni siente amor verdadero por nadie ni hacia nadie. No olvidemos que el Señor Jesucristo dijo que Él ha sido homicida desde el principio, de acuerdo a Juan capítulo 8, versículo 44. Además, no está dispuesto, Satanás, no está dispuesto a compartir su poder y su exaltación con nadie, y destruirá a todo aquel que le pueda hacer sombra. Aquí vemos entonces la realidad de Satanás. Ahora, Dios es soberano y su voluntad no puede ser impedida. Él puede mover voluntades, puede mover corazones de reyes para llevar a cabo su plan divino. Dios lo hace así. Puede usar a reyes impíos para hacer avanzar sus planes. Tenemos ejemplos en la Biblia, Antiguo Testamento, muchos ejemplos, solamente dando uno. Dios usó, por ejemplo, a Babilonia para castigar a Israel cuando lo llevó cautivo. ¿Recuerda usted eso? Y más tarde Dios usó a Ciro, rey de Persa o de los persas, para juzgar a Babilonia. O sea, Dios hace lo que quiere porque Él es soberano. No hay nada que a Dios se le escape. Entonces, por último, el ángel le dice a Juan en Apocalipsis 17, versículo 18. Finalmente la mujer aparece como una gran ciudad, desde donde se dirige o se dirigirá, puedo decirlo así, esta unión religiosa internacional contra Dios. Probablemente esta gran ciudad hemos de asociarla con la Gran Babilonia, de la que se va a tratar, por supuesto, el siguiente capítulo que vamos a hablar. Allí vamos a entender y vamos a conocer realmente de qué habla la palabra de Dios acerca de esta gran ciudad. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Por lo tanto, el próximo mensaje será la caída de Babilonia. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias porque nos has permitido en esta hora y momento, Señor, poder tener tu palabra. Cada vez que vamos a ella aprendemos, crecemos, entendemos y también maduramos. Gracias porque tu palabra, Señor, tiene las respuestas necesarias para nuestra vida. Y quizás hay muchas respuestas que no tendremos hoy. Hay muchas cosas que no entenderemos hoy, pero sin duda tú las revelarás a su tiempo. Yo te agradezco por tu gran amor y misericordia. Te agradezco, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros. En el nombre de Jesús pido bendición para tu pueblo, para tus hijos y para tus hijas que han estado atentamente escuchando. Sé, Señor, que a veces estos temas, oírlos por tanto tiempo, como que parece que nos cansan, pero qué bueno es saber que hay hermanos y hermanas que aman tu palabra
y lo que más quieren hacer es aprender de ella. En el nombre de Jesús les bendigo y pido, Señor, tu fortaleza para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a adorar el nombre del Señor junto a nuestros hermanos, agradecer a Dios, por supuesto, por lo que Él ha hecho a través de esta palabra, y espero que usted haya sido bendecido y bendecida.